Zambomba. ¿Qué es? Esta es muy parecida para la palabra terrible, bomba. ¿Por qué todo el mundo habla tanto por estas zambombas? Otra tradición española que me sorprendió muchísimo. Hoy, zambomba en Jerez a través de los ojos de una ucraniana. ¿Por qué hay tanta gente por todas partes? ¿Por qué se encienden hogueras en las calles de la ciudad? ¿Qué extrañas canciones cantan juntos los mayores y los jóvenes y los niños? ¿Y cómo se puede atacar? Jarras con palas, cajas de madera y bateas vacías de anís. En este video te cantamos cómo es la Navidad en Jerez de la Frontera y que es una auténtica zambomba. Mis primeras impresiones de zambombas me cuesta recordarlas, ahora que ya son mis segundas Navidades en España. Al principio no entendía nada, miraba todo lo que pasaba con los ojos muy abiertos y tratando de entender por qué todo el mundo estaba en una euforia increíble. En estas dos Navidades he visto muchas zambombas. Me he dado cuenta de muchas cosas y he aprendido unas cuantas. Y ya estoy lista para compartir mis experiencias con vosotros. Desde final de noviembre hasta Navidad, algo increíble sucede en las calles de Jerez de la Frontera. Mucha gente se reúne, se enciende hogueras en pleno centro de la ciudad y todo el mundo canta acompañado de extraños instrumentos musicales. Para averiguar qué es una zambomba, he intentado transportarme a Jerez de la Frontera del siglo XVIII, porque es allí donde tienen su origen estas calurosas fiestas navideñas. Hace tiempo que me di cuenta de que en Jerez de la Frontera saben mucho de vino y saben organizar fiestas. Los vecinos de las casas pequeñas, los progenitores de los jerezanos de hoy, se reunían en los patios comunes, encendían hogueras, sacaban vino y anís y cantaban. Cantaban todos juntos, mayores y pequeños, acompañados de palmas, golpes de pie, golpes en la mesa y lo que se les sacudía. Se utilizaban las botellas de bebidas, golpeándolas con un tenedor y se creaba el ambiente. Se acompañaba con canciones. Pero el verdadero instrumento musical siempre ha estado presente en estas fiestas. La zambomba es un recipiente de cerámica bastante grande, vacío y cubierto con piel, con un palo de madera en el centro. Junto al músico hay un plato con agua y el principal secreto para tocar la zambomba es mojarse constantemente las manos. Al frotar con las manos mojadas el palo de madera, que está en contacto con la piel y el vacío del centro, aparecen sonidos peculiares y profundos, difíciles de describir en términos musicales. Admítelo, ¿has probado a tocar la zambomba? Yo sí. Primero que me gusta mucho es ambiente, porque todo gente con feliz cara, con feliz ser, contentos, sí, con impresiones, con gente muy feliz, canta personas mayores, canta gente joven. Es ¿Y usted se atreve a tocar la zambomba? no. ¿Usted toca la zambomba? No. ¿No? Pues nosotros vamos a hacer eso en realidad. Ven para acá. Queremos que esta señora ucraniana toque la zambomba. ¿Hay posibilidad? ¿Sí? ¿Cómo va a tocar? No tiene las manos mojadas. Dame un poquito el agua. Pon las manos. Yo, Manuel. Luego. Pues nosotros vamos a ver. Venga, vamos allá. Que le van a enseñar cómo se hace. No. Mira. Ah, vale. Así no. Así. ¿Vale? Así de la... Ahí.
¡Qué bien! ¡Estoy feliz! Cumpliendo un sueño ucraniano. ¡Claro! ¡Que me gusta! Año que viene tocan tocar zambomba. Pero es tan fácil. Fue la zambomba la que dio nombre a las fiestas navideñas, que no solo han sobrevivido hasta nuestros días, sino que han pasado de los pequeños patios a las calles y plazas de la ciudad. Se han convertido en una atractiva turística nacional de Andalucía y atraen a Jerez a turistas de diferentes ciudades de España y de muchos países de Europa. Esta es mi segunda Navidad en Jerez de la Frontera. Y este tiempo he tenido algunas zambombas favoritas. Esta en Plaza del Banco, una de ellas. No soy el único al que le gusta este lugar. Siempre hay mucha gente. Y si llueve, no molesta a nadie y no estropea en absoluto el ambiente navideño. Y no existe el mal tiempo en Andalucía. En Jerez de la Frontera no hay gente de mal humor y nunca hay un momento aburrido. Y este es otro lugar donde todas las zambombas son muy conmovedoras, enérgicas y divertidas. Barrio San Miguel. La mayoría de las zambombas de Jerez están organizadas por hermandades de la ciudad y hubo algunas en las que me sentí como un miembro más de la hermandad. Algunas muy memorables por el trato familiar. En Hermandad Hiedra en La Plazuela. Hermandad de la Coronación en La Albarizuela. Muchas gracias. ¿Alguien usted quiere? Hermandad de Soledad en La Victoria y muchas más que no conozco nombre de hermandad. En un ambiente especial en las zambombas de Tabanca City. Así de conmovedora fue la zambomba en Las Garrafas. El barrio Santiago es conocido como la cuna del flamenco y aquí las zambombas son especiales, al estilo flamenco y con un ambiente muy caluroso.
El descubrimiento de este año para mí fue la Peña de la Pica. La zambomba aquí era colorida y además en estilo flamenco, gitano. Mira qué ambiente más increíble. En Jerez de la Frontera es costumbre hacer comidas navideñas en compañía de compañeras de trabajo, amigos y conocidas, y celebrar pequeñas zambombas en empresas y negocios. En estas fiestas, normalmente todo el mundo se conoce y todo transcurre en un ambiente muy amistoso. No podía faltar las zambombas en mi colegio donde estudio y, por supuesto, en la escuela de flamenco. Y por separado, quiero hablar un poco de las grandes zambombas en las plazas y calles de la ciudad. Pero hay que estar moralmente preparando para ellas, porque se junta tanta gente que se hace imposible caminar por la calle. Quizás esta de la calle Azul fue la más grande que he visto en dos navideñas en España. Se tendía y el niño me dio, ¡ay, corre, corre, corre! Siempre se reúne mucha gente en la pequeña Plaza Plateras. Y este año ha ocurrido algo increíble cerca del restaurante Cruz Blanca, en la plazoleta de la Hierba. ¿Qué te parece el ambiente? ¿Sabéis lo que me parece más increíble? Las canciones de Navidad las canta todo el mundo. Señores y caballeros mayores, adultos y los jóvenes, y niños pequeños también se saben las letras de los villancicos y disfrutan cantándolas con los mayores. De momento, solo me sé algunas frases de algunas canciones, pero estoy aprendiendo. Ven, 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 ven.
He estado en casi todas las zambombas de Jerez en este mes. Lo he filmado todo para que captéis increíble ambiente navideño. Hoy es 24 de diciembre y se acaban las zambombas. Ya mañana extrañaré estos juegos y cantos callejeros. Pero hoy, ven, en Nochebuena vente para Jerez. Ven,